Radiograma. Un resumen de noticias con los acontecimientos más relevantes ocurridos hasta este momento. Los periodistas de la radio recogieron y redactaron todo el acontecer regional, nacional y mundial para esta nueva edición de Radiograma. Usted ya está informado. Solo el que está informado puede tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó... Ahí estamos recordando una maravillosa voz de la radiotelefonía de nuestro país, ¿cierto? Recordando el radiograma, en este caso. Ricardo Sánchez está pero rapidísimo hoy día. Está hecho un pulpo. Justamente, recordando viejos tiempos, entonces dijo, esto es lo mío. Oye, bueno, yo me comprometí entonces a contar una historia. Y ahí voy. A ver. Mira, cuando salió la radio Polarísima, cierto que su sello era justamente en sus inicios música de moda, la que estaba popular en ese minuto, y la voz que identificaba a la Polarísima era la de mi papi, Daniel Ruiz. Entonces, bueno, entre mis pares, que en ese minuto yo era adolescente también, ¿cierto? No sé, de haber tenido 14 años, 15 años. Entonces mis pares escuchaban Radio Polarísima. Y entre mis compañeras de curso, pues yo fui en colegio de niñitas, entonces la curiosidad que tenían por la voz de la Polarísima. Entonces comentaban respecto del tipo que escuchaban en la radio y decían, oye, debe ser bien guapo y no sé qué, y comentaban entre ellas y yo me reía y no decía nada. Entonces, bueno, era una habitual que de repente salía, sí, el de la Polarísima y no sé qué. ¿Ya? Entonces, bueno, un día cualquiera saben que yo lo conozco. ¿Verdad? Sí. Y si quieren se los puedo presentar. ¿Verdad? Así como un grupo de las más cercanas, ¿no? 5 o 6. Y ya una locura, así, en serio, ya nos juntamos tal día, tal hora y, no sé, esos típicos paseos, ¿cierto? Que va por la Mari y pasamos a la Polar porque ahí mismo está la Polarísima y yo les presento a la voz de la radio. De la radio. Claro, el guapísimo que querían conocer. Lolito, además. Tincubo, tú te imaginarás la sorpresa cuando... No se decepcionaron. Tú te imaginarás las caras de mis compañeras, amigas, cuando conocieron a... Claro, no tenía absolutamente nada que ver con lo que ellas se imaginaban. De partida no era Lolo, ni era guapo, ni nada de aquello. Pero bueno, fue muy divertido, ¿no? Lo que ahí pasó y qué sé yo, mi papá conversó un rato con ella, algunas después ya más relajadas, pidieron autógrafo, en fin, para no quedar mal. Y esa es la historia que quería contar. Pero hay fotos de cuando tu papá era joven que se veía bastante bien, ¿ah? Hay fotos de sí, la radio. Sí, tenía lo suyo. Cuando sale con Dean Martin. Con Dean Reed. Dean Martin. Claro. Dean Reed. Bueno, contaba Daniel que los chiquitos que no podían decir Dean Reed y le decían Rin Rin. Rin, sí, que había estado Rin Rin. Esa era una tremenda figura de pero cine, sí. Un cantante famoso que llegó a Chile, tiene que haber sido antes de los años 70. Claro, y además era medio revolucionario y todo así, sí. en su estilo. Sí, todo un personaje. Ya, bueno, cuéntate una. No, mira, yo creo que a mí lo que más me marca en lo positivo es que en esa época, bueno, nosotros en la radio hacíamos todo en vivo, prácticamente, todo en vivo en la época mía. Yo te hablo a años 70, 80, hasta los 90, por lo menos, yo entré a la radiotelefonía en el año 77, porque salí del colegio en el 76, y paralelamente estudiaba en la U y paralelamente trabajaba en el día en la Radio Polar. Y bueno, y yo me casé al tiempo después. Tuvimos nuestro hijo Pablo, que hoy día ya tiene 40 años. Y imagínate cómo pasa el tiempo. Y nosotros teníamos que trabajar también en las festividades, como Navidad, Año Nuevo, lo recuerdo perfectamente. Mientras a ti te pasó igual, porque mientras toda la familia compartía la casa, eran épocas distintas en que los árboles de Navidad eran naturales,
que uno compraba los fuegos artificiales, jugaba en la casa y salíamos a abrazarnos con los vecinos. Exacto. Y te servían un colita de mono, en fin. Justamente las puertas abiertas, como dice Ricardo, cada uno pasaba a la casa del otro, se tomaba un poquito de cola de mono, en fin. Una tremenda amistad de puertas abiertas con los vecinos. Mientras eso ocurría en nuestras casas, nosotros estábamos en la radio. Claro. Y el turno era de amanecida. O sea, tú te quedabas hasta las 6 de la mañana, entrabas, no sé, a las 10 de la noche, 9 de la noche y te quedabas hasta el otro día. Y varias Navidades y Año Nuevo, fíjate que me tocó pasarlo con mi señora y con mi hijo que era bebé. Y ella me llevaba la comida, la cena en este caso, y compartíamos ahí, pero con el radiocontrolador que estaba ahora. Generalmente estaba, me acuerdo del señor Uribe, el radiocontrolador que estaba en la Polar, o bien Jorge Sagredo, que eran los que siempre trabajaban de noche. Eso yo no tengo un recuerdo, en primer lugar, por el cariño, el amor de parte de mi señora, esa lealtad que siempre nos hemos manifestado mutuamente, por el hecho de que mi hijo también se vio siempre vinculado en este ambiente. A él siempre le gustó mucho esto. De hecho, hoy día es un melómano fanático, colecciona discos, escucha música, sabe mucho de música, de la historia de la música, a pesar de que él estudió otra cosa, estudió educación física, pero siempre le llama mucho este tema de la radiotelefonía porque le tocó vivir la época en que llegaban los, tal cual. Llegaban los grupos en vivo. ¿Te acuerdas cuando llegó Virus, llegó Miguel Mateo con el grupo SAS? Claro, la radio era la que era en torno a... Esa otra historia maravillosa. Sí, bueno, lo que tú cuentas, disculpa que efectivamente... ¿Y de lo negativo? ¿Ya? Y de lo negativo, muy cortito, es que algo que la gente en el momento no se daba cuenta y que podía haber sido una desgracia de proporciones, que me tocó vivir, hacer el turno en la noche en que casi se da el conflicto bélico entre Chile y Argentina, el año 78. Justo el año que a mí me tocaba hacer el servicio militar en el regimiento destacamento de Infantería Marina Cochrane. Producto de las gestiones hechas por un colega locutor de la época también, el señor Salgado, retorné a mis labores porque justo ese año falleció también mi señor padre. Selmiro Salgado. Selmiro Salgado. Era el sustento de la familia y por un tema social me inhabilitaron y salí remiso, digamos, del servicio militar. Pero como locutor me tocó una misión que mucha gente no lo sabe, que tenía una instrucción de parte del, no sé, el comando. Yo la verdad que de temas militares desconozco del tema de los grados, pero de haber sido general, el comando de operaciones en tiempo, de tener una carta que estaba dispuesta en caso de que, o sea, si llegaba la notificación, que hacía presumir de que Chile se iba a la guerra, que había que dar el instructivo de las cosas que había que hacer en caso de este eventual conflicto. Wow. Cosa que favorablemente, gracias a Dios, y yo siempre agradezco, tengo muchos reparos con el tema ideológico del Papa Juan Pablo II que murió, pero yo reconozco que fue gracias a la mediación papal del cardenal Zamoré que nos vimos distanciados de este posible conflicto, que a mí me tocó vivirlo ahí, en carne propia. O sea, ya la cosa era casi un hecho. O sea, mucha gente no se daba cuenta o no dimensionó la trascendencia que tuvo este hecho. Qué jodido. Tal vez quizás muchos de nosotros no hubiéramos estado aquí, por decir algo, ¿no? Sí, exactamente, claro. Sí, o sea, tantas cosas. Como tú dices, bueno, igual en momentos más difíciles, ¿cierto?, de nuestro país, también quienes estaban en los medios de comunicación, en la radio, y que eran portavoces, digamos, de distintas noticias que no estaban de acuerdo, digamos, con el momento que se vivía respecto de la dictadura cívico-militar, también fueron perseguidos y, bueno, y asesinados en nuestro país. Amenazados. También. Claro, amenazados. Muchos de nosotros vivimos la amenaza permanentemente. Tal cual. Entonces, bueno, una serie de situaciones que evidentemente se viven en virtud de estar en el micrófono. Pero indudablemente que, como tú dices, claramente siempre son más los momentos agradables, esas llamadas de la gente, el cariño que se recibe, indudablemente que es muy satisfactorio. Fíjate que justamente a propósito de lo que tú dices, estoy recordando como si fuera hoy, cuando con Carlitos Mejías Hidalgo, que en paz descanse, Juan Miranda Vargas, que en paz descanse, y Luis Ricardo Conejera, colega que está contigo todavía, que se cambió de radio, entre paréntesis ahora, un abrazo para Luchito.
los cuatro, más Francisco Pérez San Juan en el sonido y José Luis Marilicán. Si Mira, tantos próceres. Estábamos un día, el día en que triunfó el no en Chile, día inolvidable. Ese día se produjo una marcha, primero fue una caravana de vehículos que transmitimos nosotros como radio, con la Radio Polar, con la Radio Presidente Ibáñez a la sazón, y fuimos con el Mundo Rossinelli también en la caravana, dando entrevistas, en fin, conversando con la gente, y después nos adelantamos y nos fuimos a la radio, y yo recuerdo que en la columna de gente que la mayoría se bajaron de los vehículos, otros que no fueron en vehículos, esperaron en la Plaza Muñoz Camero, y hicieron una marcha por la calle Nogueira y bajaron por Balmaceda y pasaron frente al obispado a hacer un acto de reconocimiento de cariño al obispo Tomás González. Bueno, después pasaron cosas, hubo cosas que cambiaron todo este escenario. Hoy día quizás mucha gente tiene una opinión distinta del padre obispo, pero yo estoy hablando de ese contexto, de ese momento, claro. Más allá que podamos tener reparo de la actuación que haya tenido después con temas de abuso infantil, por ejemplo. Y cuando llegó esa alegría, o no sé si llegó, pero bueno. Sí, yo no sé si alegrarme con esa musiquita. Sí, pero nos quedó grabada la imagen en el corazón de esa música. Y la gente, fíjate que baja de la calle Magallanes, baja por la calle Errázuriz y se va al frente de la Radio Presidente Ibáñez. ¿Y por qué te nombro a Carlos Mejías, Juanito Miranda, Panchito Pérez y Luchito Conejera? Los nombro porque nosotros estábamos transmitiendo desde el balcón de la radio, ahí en Errázuriz, al llegar a Lautaro Navarro, y se va a la columna hacia donde está la radio. Nosotros nunca imaginamos que iba a pasar una cosa así, y esa cuadra se repletó, había miles de personas dando las gracias, diciendo: Ibáñez, amiga, el pueblo está contigo, y fueron miles y miles de voces agradeciendo a la Radio Presidente Ibáñez por ese rol tan importante que jugó, y que de alguna manera ratifica lo que tú señalas, que hubo algunas radios que se jugaron por la recuperación de la democracia. Así es. Bueno, son tantas historias. A propósito de los nombres que tú mencionas, también tantos otros nombres del micrófono de Magallanes que han marcado y que indudablemente han sido tan importantes. Muchos. Que hoy día no están. Ramón Utz, que se nos olvidaba nombrarlo el otro día, por ejemplo, que falleció hace no mucho tiempo. Juanito Martirich, que recién se fue también. Tremendas voces, tremendos aportes. Bueno, Formantel, por supuesto, René Formantel. ¿Perdón? Él fue ídolo. Imagínate, Ferrer, claro. Él fue de la época en que los locutores eran ídolos. Sí, pues sí tenían su arrastre los locutores en hasta un fan club, tengo entendido. Sí. René Formantel, Díaz. Bueno, en ese sentido, perdón la autorreferencia, pero es que igual conozco más de cerca las historias de Daniel. Pero claro, él habla de un club de la amistad. Yo veo unas imágenes de fotos, pero rodeado de chiquillas que seguían justamente los programas que ellos hacían, de adolescentes, fanáticas que seguían la radio. Y la radio además también se involucraba en eventos que movían a la comunidad, como inmensas campañas solidarias. Y también en torno a la música, en torno a algunos récords, en fin. El récord que hicieron los Rebeldes. Por ejemplo, los Rebeldes. Ahí estaba tu papá también, con Mijo Lolo, con Mijo Vilovich, con todos los que fueron parte de la Radio del Sur, ahí en calle Roca estaba, ¿no? Sí. Y acá también, exactamente, el Pedro Gallardo, acá también con... No me acuerdo. Pedrito, ese fue otro récord, pero ese fue posterior. Con Aladino y Pato Águila, claro. Sí, que también, claro, eso ya es más reciente, pero no tanto, muchachos, sí, igual ha pasado harto rato. Igual ha pasado, es que parece que fuera ayer, como dice la canción. No, de eso sabes que yo creo que ha pasado como 30 años, 29 o 30 años de aquello. Fácilmente. Imagínate. Y ese récord de los Rebeldes, que fue de 74 horas, tocando de forma ininterrumpida, terminó en el techo del edificio de la Radio La Voz del Sur. Así es. Al aire libre. En calle Roca. Cuando Néstor Castro, en paz descanse, de alguna manera se desorientó y andaba muy mal mentalmente por el hecho del estrés que vivió por estar tocando tantas horas. Con Renato Mora, con Eduardo Castro y Miguel Muñoz Ubiable. Ellos fueron los cuatro
Integrante. Hay unas imágenes maravillosas de aquel momento que tú recuerdas, donde también muchísima gente acompañando, digamos, este momento de la finalización justamente de este récord. Bueno, los eventos que se hacían en Radio Minería, que tenía su auditorio, ¿no? Con auditorio. Igual que la Polar. Claro, la hacía Polar eventos los días también domingos a la tenía, mañana. claro, tienes razón. Sí. Claro, Ahí donde está Mónica ahora, aprovechamos de saludar a Mónica. Sí. Eso era toda parte del auditorio. Tienes toda la razón, claro. Sí, sí. Y al ladito estaba la discoteca, ahí trabajé yo como programador de la radio, como locutor simultáneamente, y por ahí estaba también donde está la oficina de René hoy día, era el departamento de prensa de la Radio Polar. Y fíjate que nunca El discotecario, recuerda, claro, era un personaje que existía en los medios de comunicación. Ese nombre era discotecario. Yo trabajaba con puros discos, después vinieron los cassettes. Sí, yo recuerdo, a propósito de lo que tú mencionas de los auditorios, los grandes espectáculos que venían a Punta Arenas y llegaban también a Natales, muchos de ellos, que era, por ejemplo, el show 007 de Óscar Arriagada, o llegaba también, ¿cómo se llamaba? De Calisto, Eduardo de Calisto, con Hogar Dulce Hogar. Oh, ya me mataste, Checho, ya. Sí, no, ese era un personaje increíble. Yo incluso mira, alcancé a notar, bueno, Radio Tanda, Hogar Dulce Hogar, Residencial La Pichanga, La Tercera Oreja. También estaba el programa de un magallánico que hizo fama mundial con su personaje, con él, Siniestro Doctor Mortis, que era magallánico. Oh, sí, claro que sí. Juan Merino. Imagínate cómo... Y volvamos Mira. a lo nuestro. La competencia entre los artistas jóvenes de la nueva ola seguía creciendo. René Ganadoras con esto, las lolitas de entonces, lindas mamitas de hoy. En este mes que cumplimos 79 años, queremos hacer Qué buena, ¿eh? Inolvidable la voz de René. Sí. Recuerdo que estaba en Santiago con mi papá, que ya estaba enfermo cuando falleció René, y lo llamaron de acá de la radio para contarle el fallecimiento de René. Y la verdad es que, claro, además las relaciones que se generan entre las personas que trabajan en la radio, como tú decías, imagínate pasar algunas fiestas importantes que habitualmente son familiares, que las pasabas en la radio. Entonces las personas con las que compartías en la radio también se convertían en parte de tus seres más cercanos, y por lo tanto hay muchos compadres. Exactamente. Padrino de los hijos, sí. Sí. Sí, se da eso, ¿ah? Sí. Hoy día, bueno, los niños ni se bautizan ni hacen la comunión, entonces ya hay menos padrinos también, pues, menos matrimonios también. Claro. Pero bueno, quedan esos recuerdos que ojalá por lo menos hoy día las nuevas generaciones los rescaten en el valor que significa el trabajo que se hace, porque no es fácil, no es, como tú bien dijiste al comienzo, Soledad, no es llegar y poner una persona delante de un micrófono. Tiene que haber un conocimiento, tiene que haber estudios, tiene que haber información, tiene que haber mucho tiempo de ensayo, de aprendizaje, de ensayo-error, y se tiene que tomar con mucha seriedad este trabajo, porque así es, hoy día hay cierto grado de desparpajo, de relajo, en algunas emisoras uno lo ve, tal vez tiene mayor empatía con la gente, pero la radio no puede perder su factor de ser un medio educativo también. Porque para eso nace la radiotelefonía, para ser un factor de educación, de entretención, un factor también de información, y hoy día podríamos decir también a través de las redes sociales también se ha podido multiplicar el mensaje, los contenidos de la radiotelefonía, que han ido también incluso diversificándose en muchas radios locales. Tú puedes ver que hoy día también salen con su señal, con su imagen a través de la televisión, cosa que también es un tremendo avance, que en la época nuestra era impensable eso. Así es, y como también eso ha significado que también quienes están frente al micrófono, de alguna manera, bueno, quienes se resistieron, ¿cierto? Diciendo yo voy a seguir haciendo radio, y si me quieren grabar, ya bueno, salgamos también con video, pero yo voy a seguir haciendo radio. Y entonces sigue toda la gestualidad, la comunicación que uno tiene permanentemente con el control, ¿cierto? Que es a través de diferentes señas. Código, y a propósito de eso también es súper interesante poder comentar, porque yo me imagino que la gente ni da para un programa el tema de los códigos. Ni se imagina, claro, de repente las señas que uno se hace. Y entonces, claro,
efectivamente hay todo un tema, claro, cuando empieza acá Ricardo y me hace así, es porque ya hay que... Y ya estamos ya en la hora. Sí, yo recuerdo cuando partí en la radio y el control me hacía así, que me estaba llamando el jefe, era porque no me llamaba nunca, que era la jefa en realidad, que claro que me estaba llamando y si me estaba llamando cuando yo estaba al aire es porque algo no estaba bien, digamos así. El Juanpe, me acuerdo que me tocaba controlar en ese tiempo en la noche, que también, sí. Juanpe, también partió. Se cumplió un año hace un par de días. Así es, justamente, hace poquito. Nunca lo olvidamos a Juanpe. Imagínate. Oye, Sole, yo quisiera aprovechar también de hacer un llamado al empresariado de las radios telecomunicaciones para que efectivamente en algún momento podamos hacer este pacto y podamos generar mejores condiciones laborales para la gente de los medios. Yo creo que no es mucho pedir para que efectivamente cuando se hagan estos proyectos que favorecen a las radios, que parece que es muy positivo de parte del gobierno interior, que es precisamente una posibilidad de poder inyectar fondos a los medios de comunicación, sobre todo cuando más lo necesitan. Y también se pudiera crear un fondo para favorecer la creatividad de los trabajadores de la radio, de los locutores, los periodistas, los libretistas, los radiocontroladores, los DJ, que también se abran una línea de proyectos para que también ellos puedan ser favorecidos en sus emprendimientos. Porque acá hay mucho talento y a la vez toda esta capacidad que presentan los profesionales de los medios, los periodistas, guionistas, locutores, como te decía, también son ocupados para los proyectos de la radiotelefonía. Está bien, porque tú estás dentro del medio, equipo, eso claro. Nadie lo desconoce. Pero me parece que también es importante que se pueda, ojalá, abrir una vía de proyectos para favorecer a los comunicadores. Como así también, una cosa que yo insistí mucho en mi época de concejal, y que poco a poco se ha ido cumpliendo favorablemente, es que alguna población nueva lleve nombres de nuestros recordados, queridos, gente de las comunicaciones, locutores, radiocontroladores, periodistas que han partido, que se puede honrar y perpetuar su nombre con que algún pasaje, alguna calle, alguna avenida lleve los nombres de ellos. Hay tanta calle de población nueva que tiene número. Sí. Y sabes que eso tiene una relevancia, porque de pronto pudiera parecer algo tan quizás simbólico, pero en definitiva siempre uno, no sé, va por una calle y se llama, no sé, ya, llamémosla Juan Pérez para que ya, oye, ¿quién era este Juan Pérez? Y bueno, y ahí se va generando, ¿cierto?, esta memoria colectiva, y que es importante rescatarla y tenerla siempre presente, porque en definitiva son hombres y mujeres que han hecho un aporte, en este caso a través de la radio o de los medios de comunicación en general, ¿cierto?, a sus comunidades. Entonces, sí, me parece importante. Sí, por supuesto, y lo que tú planteas es excelente, o sea, que además del nombre vaya también el rótulo de lo que él fue o hizo. No sé, escritor, periodista, locutor, cantante. El otro día, por ejemplo, yo di una larga batalla para que una calle llevara el nombre de los hermanos Barrientos. Fueron músicos excepcionales del barrio Prat, famosos a nivel mundial. Triunfaron, hay documentos que acreditan que triunfaron en México, en varios países, y hoy día favorablemente una calle va a llevar el nombre de ellos. Muy bien. Pero, y lo otro que también me parece que es importante, que podamos generar coordinaciones, trabajos conjuntos con quienes están detrás de estas personas que se merecen, que puedan llevar un nombre de una calle, y que tiene que ver en este caso, por ejemplo, con la Archi. A mí me encantaría, y ojalá podamos hacer el contacto con el señor Iván Lara, para que la Archi entregue un listado, porque le da otra connotación. Claro. Más allá de que un concejal o un ex concejal lo presente, que yo lo hice insistentemente, que sea la Archi con la firma de todos ustedes, todos nosotros, para ratificar la necesidad de que en algunas poblaciones nuevas se perpetúe el nombre de estos grandes comunicadores. Muy buena iniciativa. Bien, pues, don José Aguilante, ha sido una grata conversación de esta tarde, que indudablemente da para muchísimo. A ver si concretamos esta posibilidad de juntarnos con algunos otros personajes y poder contar algunas historias entretenidas también a la comunidad magallánica. Los viernes le gustó a Ricardo, viernes de radio. Viernes de tertulia radial. Mira, ya hasta le puso el nombre. Ahí está, pues tú dices como la creatividad.
Y hay quienes también han incursionado en el micrófono y también en las perillas, como el caso de como lo hace Ricardo. Lo hace muy bien Ricardo. Ricardo Sí. Sánchez. Ricardo Porque Sánchez. no es Sandro, ¿ah? ¿No? No, Sandro se llamaba así, pues. Ah, sí, Sandro. No, Ricardo. No, Ricardo Toro era Buddy Richard. Y Sánchez era el apellido También. de Sandro. Estamos desparramando, estimado. Los apellidos se me escaparon. Ya. Época en que los artistas se ponían seudónimos. Así es. Porque Buddy Richard no era Buddy Richard, Sandro no era Sandro. Pero bueno, ahora tema para conversar más adelante. Vale. Ya, ahora sí, que estés muy bien. Hoy día no te Gracias. corté. Vale, necesitamos, parece, conversar contigo 1 hora, no media. Sí. Oye, aprovecho de abrazar con mucho cariño a los profesores y asistentes de la educación, porque hemos ido avanzando en este propósito de que se pueda aplazar, ojalá se termine este tiempo de la desmunicipalización, que iba a traer mucha cesantía, mucho drama, mucha inestabilidad laboral, y a luchar a salir adelante con la entrega del retiro del 3%, que ha salido duro, se ha puesto bastante difícil el presidente. Todos queremos este tercer retiro. Oye, a propósito de eso, yo escuchaba, la verdad que estaba de espalda, entonces no reconocí la voz de un parlamentario, era así, que decía, pareciera que el presidente fuera como ese trabajador porfiado que quiere irse de su empresa, que quiere que lo echen y hace todo para que lo echen. Sí. Ya. Así está. Vale, nos vemos. Ojalá que predomine la sensatez. Ojalá. Ya, Chao. que estés muy bien. Chao. Gracias. Ya, nos vamos a la pausa porque Ricardo me está haciendo que hay que irse a la pausa comercial.